En este video vamos a estudiar el problema de la detección de esquinas. La detección de esquinas es una técnica básica, pero muy importante en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en esta imagen, la detección de las esquinas en este patrón se utiliza en la calibración de los parámetros intrínsecos de una cámara digital. También detectar las esquinas permite estimar los patrones de distorsión de la imagen. En este otro ejemplo, tenemos un objeto plano en perspectiva. Si pudiéramos detectar de forma automática las esquinas de este objeto, podríamos estimar la homografía que corrija la distorsión perspectiva. Estos dos son solo unos ejemplos de los usos que tiene la detección de esquinas. En videos posteriores vamos a ver que la detección de puntos de interés es un paso fundamental para tareas más complejas como la clasificación y el registro de imágenes. Por ahora vamos a centrar nuestra atención en resolver el problema de la detección de esquinas. A manera de ilustración vamos a considerar el caso en el que tenemos una única esquina en la imagen. La pregunta es cómo detectar de forma robusta y confiable la ubicación de dicha esquina en presencia de ruido. Para responder a esta pregunta vamos a analizar tres casos. El primer caso, cuando consideramos una región de la imagen que es uniforme. En esta imagen estoy mostrando el vector gradiente en cada píxel dentro de la región que resalté en rojo. Claramente, el gradiente no tiene ninguna orientación dominante y las componentes que observamos se deben primordialmente al ruido y son pequeñas. De hecho, en este ejemplo, dichas componentes son tan pequeñas que en la gráfica estoy multiplicando las magnitudes del gradiente por 10 para permitir su visualización. En esta tercera figura estoy mostrando la nube de puntos correspondiente a las combinaciones existentes entre las componentes X y Y del gradiente. En general, las componentes tienen una magnitud pequeña y se distribuyen alrededor del origen. Consideremos ahora el caso en el que nos ubicamos exactamente en una esquina. En este caso, varios píxeles de la imagen que coinciden con los bordes horizontal y vertical de la esquina muestran fuertes componentes en el gradiente. Cuando graficamos las combinaciones de magnitud en X y Y del gradiente, vemos claramente que si bien hay muchas componentes cerca del origen, en general las combinaciones de componentes ocupan una gran porción del espacio de componentes. Finalmente, consideremos el caso correspondiente a un borde de la imagen. Claramente, los gradientes exhiben una tendencia clara para los píxeles que se encuentran alrededor del borde. En el espacio de componentes, esto se puede evidenciar como una alta concentración de puntos en uno de los ejes del espacio de componentes. De esta forma, nuestro problema de detección de esquinas se puede traducir en cómo diferenciar estos tres casos. Es decir, el caso para las regiones uniformes, el caso para las esquinas y el caso para los bordes. Nos interesa particularmente el caso central. Para solucionar este problema, vamos a recurrir a una técnica de álgebra lineal conocida como análisis de componentes principales o PCA. Si no están familiarizados o no recuerdan el funcionamiento de la técnica de PCA, a continuación voy a hacer una presentación intuitiva de la técnica. El PCA es una técnica que podemos aplicar a un conjunto de vectores. Para ilustrar su funcionamiento, por facilidad en este ejemplo, voy a considerar un conjunto de n vectores en el espacio R2. Vamos a suponer que en el espacio R2 dichos vectores se distribuyen siguiendo la dirección principal V1 y V2 es el vector perpendicular a dicha dirección. Aplicar el PCA al conjunto de vectores X nos da como resultado las direcciones V1 y V2, que son lo que nosotros llamamos componentes principales y se corresponden a los vectores propios de la matriz de covarianza del conjunto de vectores X. A su vez, las magnitudes de los vectores V1 y V2 son lo que llamamos valores propios o eigenvalores asociados a dicho conjunto de vectores.
Ahora, si llevamos este análisis a nuestro problema, vemos que a través del PCA de las componentes del gradiente es relativamente fácil diferenciar los tres casos que nos interesan. Así, las regiones homogéneas se van a caracterizar por valores lambda 1 y lambda 2 pequeños. Las esquinas se van a caracterizar por valores propios grandes y los bordes se van a caracterizar por tener uno de los valores propios mucho más grande que el otro. A partir de este resultado, uno de los detectores de esquina más conocido y efectivo, que se conoce como el detector de esquina de Harris, funciona definiendo una medida de esquina que vamos a llamar C y que se define a partir de los valores de lambda 1 y lambda 2. Esta es una de las definiciones de C. Claramente, a partir de esta definición, C tendrá los valores más altos cuando ambas variables lambda 1 y lambda 2 sean grandes. Otra definición muy conocida y de hecho más utilizada es tomar el producto de las dos lambda y restarles la suma al cuadrado de cada lambda multiplicada por una constante k, donde el valor de la constante es un parámetro que se determina de forma experimental y que típicamente suele estar definido en este rango. Con este par de definiciones obtenemos una medida C que nos permite estimar qué tan factible es que un punto determinado en una imagen me represente una esquina. Ahora, si volvemos a la técnica del PCA, uno de los inconvenientes de esta estrategia es que el cálculo de lambda 1 y lambda 2 es computacionalmente costoso, sobre todo si consideramos que este proceso, el proceso de análisis de componentes principales, debemos realizarlo para cada punto de la imagen que estamos analizando. Por suerte, el algoritmo de Harris contempla una alternativa mucho más eficiente desde el punto de vista computacional. El detector de Harris parte de la definición de una matriz M, que se construye a partir de las componentes X y Y del gradiente de la imagen. Se puede demostrar que el determinante de esta matriz corresponde justo al producto lambda 1 lambda 2 y que la traza de dicha matriz se corresponde a la suma de lambda 1 y lambda 2. De esta forma, en lugar de aplicar PCA a todos los componentes del gradiente en una región alrededor de cada punto de la imagen, simplemente se construye la matriz M y se determinan su determinante y su traza, lo cual es computacionalmente mucho más sencillo que resolver un problema de componentes principales. Ahora, en la práctica, la matriz H se construye a partir de la ponderación de sus términos en un vecindario alrededor del píxel, donde el factor de ponderación es típicamente un filtro de promedio aritmético o un filtro gaussiano. A manera de ejemplo, en esta imagen de la derecha estoy mostrando los valores de C estimados para cada punto de la imagen de la izquierda. Claramente, las posiciones correspondientes a las esquinas muestran valores altos de C. La detención de esquinas se puede completar por un simple binarizado de esta imagen.